Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 491. Venerable Maestro, yo quisiera preguntarle por qué la humanidad actual no puede desarrollar los sentidos internos, por más que se esfuerce. Es decir, ¿por qué está tan perturbada la razón objetiva real, positiva, verdadera? Bueno, debemos saber que hay dos tipos de razonamientos diferentes. La razón objetiva tiene por basamento de todos sus funcionalismos los datos aportados por la esencia, la conciencia. La razón subjetiva es diferente. Elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Ya sabemos que estos son ver, oír, tocar, oler y gustar. Con esos datos aportados, pues, los 5 sentidos, la razón subjetiva, mediante su sistema de asociaciones, elabora sus conceptos. Así pues, con tales conceptos, la razón subjetiva hace sus razonamientos. Miradas las cosas desde este punto de vista, o desde este ángulo, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre lo real, sobre eso que se esconde tras el mundo de las apariencias? Lo único que percibe son fenómenos. Lo único que puede realmente conocer es la sucesión de causas y efectos meramente sensoriales. Pero lo que es la cosa en sí, sobre lo que es lo real, sobre eso que existe tras las meras apariencias, sobre las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son, nada sabe la razón subjetiva, y nada puede saber, puesto que sus datos se basan exclusivamente en las informaciones que dan los 5 sentidos y nada más. Cuando uno quiere saber algo más, cuando uno desea saber algo más, conocer aquello que se esconde tras las meras apariencias ilusorias del mundo físico, necesita desarrollar la razón objetiva, porque ésta funciona, naturalmente, con los datos aportados por la mismísima conciencia. Pero para que la razón objetiva pueda tener sus funcionalismos, para que pueda desarrollarse correctamente, se necesita inevitablemente de la conciencia, que está llamada precisamente a proveer los datos a la razón objetiva, para sus funcionalismos, pues esté completamente libre de todas sus envolturas, libre de todos esos receptáculos en que normalmente está metida. Ya lo sabemos, ya lo hemos repetido demasiado, hasta la saciedad, que tales receptáculos son, precisamente, los agregados psíquicos, esos diversos elementos inhumanos, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego. Yo, mí mismo, sí mismo. Mientras la conciencia esté enfrascada en tales agregados psíquicos, mientras esté embutida entre el ego, no es posible que esté libre, y no estando libre, pues, no puede aportar datos para la razón objetiva. Así pues, primero que todo, necesitamos desvestir a la conciencia de sus vestiduras, de sus vanas vestiduras, cuáles son los agregados psíquicos. Destruir tales vestiduras, tales inhumanos trajes, cuáles son, repito, los diversos elementos inhumanos que llevamos dentro. Una vez destruidos esos elementos infrahumanos, entonces queda libre la conciencia, puede funcionar. En ella están los datos que la naturaleza misma nos ha proporcionado para nuestra propia regeneración. Ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, que en la conciencia está la religión, el Buda, la sabiduría, y también aquellas partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto. Él ha sufrido con nuestros errores, y sus partículas de dolor están depositadas en la esencia, es decir, en la conciencia. Si sabemos aprovechar tales partículas de dolor, trabajando sobre nuestros errores, trabajando con alegría, con gusto, porque no hay cosa más grande que destruir uno lo que es inhumano, el resultado será, pues, obviamente, que venga el despertar. Pero ya dije, y repito, que en la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra propia regeneración y cultura. Lo importante es que quede libre esa conciencia. Así pues, destruir el yo es indispensabilísimo para que la conciencia quede libre. Una vez libre, ella aportará a la razón los datos necesarios para el funcionalismo de los procesos razonativos objetivos. No se confunda esto, y lo aclaro entre paréntesis,
con los procesos razonativos subjetivos, que son diferentes. Las gentes, ¿qué pueden saber de lo real, de la verdad? Pues nada. ¿Qué pueden saber los científicos del anticristo? Entre paréntesis me refiero, pues, a los científicos materialistas ateos, enemigos del eterno. Obviamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los procesos razonativos de ellos son subjetivos, tienen como fundamento los datos aportados por los 5 sentidos. Pero, ¿qué pueden saber ellos sobre las leyes que rigen la mecánica de los fenómenos? Nada. Podrán, por ejemplo, saber cómo funciona la célula viva, aceptando, pero ¿qué saben ellos de las leyes que rigen la mecánica celular? Ellos creen que sí saben y tratan, con su racionalismo subjetivo, de enlazar fenómenos con fenómeno, de explicar un fenómeno con otro, pero tampoco, aunque ellos creen que han llegado a descubrir la cosa en sí, no la han descubierto. Las leyes de la mecánica celular no son conocidas por los hombres de ciencia, aunque ellos creen que las conocen. Mejor dicho, para usar esta vez el estilo socrático, ellos no solamente no saben, sino que además no saben que no saben. Y esto es lo más grave. Así pues, conviene ante todo comprender la necesidad de utilizar, para nuestra razón, los datos de la conciencia. Pero si queremos usar tales datos, repito, aunque caigamos demasiado en la repetición, necesitamos libertar la conciencia. Libre ella de todos esos elementos egoicos que nos condicionan y nos hacen la vida tan miserable, podrán aportar a la razón datos extraordinarios. Basada la razón en tales datos, podrá ella elaborar sus conceptos de contenido y hasta verbalizar sus razonamientos. La razón objetiva es grandiosa en sí misma. Hay necesidad de desarrollarla y desenvolverla. 492. Ahora nos gustaría que usted nos explicara un poco más a fondo lo relacionado con el protoplasma del ser humano. Usted nos ha hablado en forma muy esporádica, digamos así, sobre los cuerpos protoplasmáticos, pero ahora nos interesaría que nos profundizara sobre el protoplasma del ser humano. Bueno, al hablar sobre el hombre protoplasmático, pues tenemos que ir bastante lejos, porque téngase en cuenta que la primera raza que hubo en el mundo y que vivió en el casquete polar del norte fue precisamente la raza protoplasmática. Más tarde vinieron los hiperbóreos, entonces ciertos elementos atómicos se unieron a los cuerpos protoplasmáticos para formar esa segunda raza. Después vinieron los lemures. Nuevos elementos se combinaron sobre el protoplasma y tenemos ya al hermafrodita lemur, propiamente viviendo en la Lemuria con sus cuerpos de carne y hueso. Después continuaron los atlantes y actualmente estamos nosotros, los arios. Sin embargo, en el fondo de nuestro organismo sigue existiendo el cuerpo protoplasmático. Si nosotros dijéramos, hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama materia, si hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama cuerpo físico humano, encontraríamos el protoplasma. No el protoplasma de un Haeckel, que resulta demasiado cursi para las altas investigaciones del espíritu. No, sino el hombre protoplasmático, el hombre original. Todo lo demás son agregados de moléculas, átomos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los científicos materialistas creen que han descubierto la materia y no la han descubierto. El hecho de poder ver, oír, tocar o palpar determinadas agrupaciones moleculares acumuladas encima del protoplasma y a sus lados no indica precisamente que ya se haya descubierto la materia en sí. La materia en sí es el protoplasma. Pero repito, no estoy refiriéndome al protoplasma aquel de los bribones del intelecto, al protoplasma aquel de los Haeckel y de los Darwin, al protoplasma aquel del anticristo. No, estoy hablando del protoplasma legítimo, del hombre protoplasmático. Si elimináramos todas las células, partículas, moléculas, encontraríamos el protoplasma. No, dirían los científicos, encontraríamos el esqueleto, encontraríamos el polvo de la tierra. Es que para ellos eso es así, porque no perciben más que con sus 5 sentidos y eso es todo. Pero el hombre verdadero, el hombre auténtico,
aquel que posee la razón objetiva, aquel que además de eso, pues, ha desarrollado el sentido espacial y que tiene acceso a la cuarta vertical y a la quinta y a la sexta, etcétera, 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 indudablemente para él es diferente. Puede ver el protoplasma, puede ver al hombre protoplasmático. Cuando uno aprende a actuar sobre su propio protoplasma, puede cambiar, de hecho, todos los principios moleculares, atómicos celulares, biológicos, etc., de su propio organismo. Eso es obvio. Pero, incuestionablemente, lo que estamos diciendo pertenece a la ciencia pura. El anticristo no sabe de estas cosas. Es decir, la falsa ciencia materialista no entiende estas cosas, porque ella se basa exclusivamente en los racionalismos subjetivos. Y tal racionalismo, como ya lo he dicho, tiene como única fuente de información las informaciones defectuosas de los 5 sentidos. Nosotros tenemos otros modos de percepción que son diferentes. Hemos desarrollado otras facultades cognitivas que nos permiten perfectamente ver el protoplasma en sí mismo. Y repito, cuando uno puede manejar a fondo su protoplasma, cuando ya es capaz de actuar sobre él, ciertamente también puede cambiar directamente los principios moleculares y atómicos. Siempre se ha hablado de superhombres. Yo lo entiendo no a la manera de un Nietzsche. No, sino en forma de la criatura autorrealizada, del legítimo hombre, en el sentido completo de la palabra. Este legítimo hombre, este hombre verdadero, este hombre auténtico, para diferenciarlo del animal intelectual, que es diferente, sabe manejar el protoplasma y por lo tanto puede hasta inmortalizar su cuerpo físico. Absurdo, diría el anticristo. Sí, claro, para el anticristo, todo lo que no pertenezca a su círculo, ese limitado en que se desenvuelve, es absurdo. Un sabio, por muy grande que sea, si no se somete a los prejuicios, reglas y sistemas establecidas por el anticristo, se convierte en objeto de burla. Pero el sabio es sabio, aunque el anticristo se ría de eso. Así pues, repito, el anticristo es la falsa ciencia y los falsos científicos de nuestra época. Pero esto, naturalmente, no lo aceptan los científicos. Ellos se creen el non plus ultra, los verdaderos amos del saber, aunque no son más que pigmeos que no ven más allá de sus narices. Pero ellos sí creen que ven todo, y ese es su engaño. No solamente están engañados, sino que ignoran que están engañados, y eso es peor todavía. Así pues, si hay que aprender a manejar protoplasma, tenemos que hacerlo inteligentemente. Ante todo, tendríamos que empezar por manejar las inteligencias que viven en el protoplasma. ¿Cuáles son? Pues los elementos atómicos de nuestro propio cuerpo. Incuestionablemente, en las aguas de la vida, en el esperma sagrado, tenemos nosotros las famosas ondinas atómicas, moleculares, propias, individuales. No me estoy refiriendo a las ondinas de los lagos ni de los ríos, sino a las que llevamos en el sistema seminal, a las atómicas, a las que forman parte de nuestro propio cuerpo. En nuestra mente tenemos todos los elementales del aire, los famosos silfos, pero no estoy hablando de los silfos que viven allá en las nubes, sino de los silfos atómicos, de esos que forman nuestra propia mente. En nuestras calorías, en nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, en nuestro potencial sexual, etc., en todo nuestro energetismo, cargamos las famosas salamandras atómicas, pero una vez más digo, no me estoy refiriendo a las salamandras de los volcanes, sino a las salamandras atómicas, a las que forman parte de nuestra sangre, a las que constituyen los glóbulos rojos, a las que originan nuestros ardores sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, en los huesos, en la carne, están los gnomos, no los que viven entre las entrañas de la tierra, sino los que viven entre las entrañas de nuestra tierra filosofal, que es nuestro cuerpo, las que viven en nuestros huesos, las conciencias atómicas de nuestra carne, de nuestros cartílagos. Cuando uno aprende a manejar sus propias conciencias atómicas, elementales, de hecho, va adquiriendo poderes sobre el protoplasma. Mas uno aprende a dominar esas conciencias atómicas mediante la disciplina esotérica. Eso es incuestionable.
¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, una tempestad sexual cuando las ondinas del propio esperma o de las secreciones activas del sexo se encuentran revueltas? Fuerza de la voluntad, de la inteligencia y con los exorcismos convenientes. ¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, a los elementales atómicos de nuestros ardores sexuales en un momento dado, en nuestras tempestades lujuriosas? Pues mediante la ayuda de nuestra divina Madre Kundalini Shakti. ¿Cómo podríamos dominar esos pensamientos de lascivia que asaltan constantemente a la mente? Pues sencillamente sabiendo exorcizar a los silfos atómicos de nuestro propio pensamiento. ¿Y cómo podríamos someter el cuerpo a la voluntad del ser? Solamente dominando a las conciencias atómicas o elementales atómicos de la carne, de los huesos y de los cartílagos, etc. Cuando uno va adquiriendo poder sobre las inteligencias atómicas de su propio cuerpo, cuando se va haciendo amo de todas esas inteligencias atómicas que viven en su propio organismo, de hecho, va adquiriendo también poderes sobre el protoplasma, donde esas inteligencias atómicas se desarrollan y se desenvuelven. En la vía del camino de la perfección, uno podría rejuvenecerse como el buen Fausto, aquel de Goethe. De manera que, entonces, hay que comprender esto, que hay maestros inmortales, los hay. En Egipto, se dice que hay 2 maestros cuyos cuerpos son de edad indescifrable. Los mencionan antiquísimas escrituras religiosas. ¿Y qué diremos del rey del norte, aquel gran ser de las regiones septentrionales? ¿Cuál sería la edad de su cuerpo físico? Nada se sabe. Kutumi, en los Himalayas, Guruji, de la gran maestra Elena Petronila Blavatsky, es de edades indescifrables. El conde de Saint-Germain, que actuó durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa, vuelve a Europa en el año 1939 y de regreso al Tíbet fue entrevistado por Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. Así pues, pensemos en que todos podemos llegar a convertirnos en hombres auténticos, legítimos, verdaderos, en que podemos llegar a conocer el protoplasma, ese funcionalismo vivo de nuestro propio organismo. Dijéramos, la base primera y la que verdaderamente da origen a todos los procesos de la vida. Cuando hablo del protoplasma en sí, no me estoy refiriendo exclusivamente al cuerpo vital etérico, no. No confundan ustedes al Lingam Sharira, o cuerpo vital, con el protoplasma. El protoplasma es diferente. Para conocer al protoplasma, se necesita verdaderamente desarrollar ciertas facultades que todos no las tienen. Y para desarrollar esas facultades, hay que despertar. Y para despertar, hay que morir en sí mismos, aquí y ahora. 493. Usted nos habló de la encarnación y cristalización del ser, pero a la vez nos dijo que había que dar oportunidades a las distintas partículas del ser que se iban realizando. ¿Esto quiere decir que el ser no desciende de una vez, en su totalidad, sino por partes? Bueno, el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Al hablar del ser, pensemos en el sagrado sol absoluto. Obviamente, del sagrado sol absoluto emana el santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, y a su vez, del santo Okidanok deviene el santo Triamaxikamno, o en otros términos, la Trimurti logoica, la cual, como ya es sabido, tiene 3 aspectos. Primero, santo afirmar. Segundo, santo negar. Tercero, santo conciliar. El sagrado sol absoluto y el santísimo Okidanok, omnipresente y omnipenetrante, desean cristalizar en nuestro organismo esas 3 fuerzas primarias de la naturaleza. En el oriente, tales fuerzas reciben el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva. En el mundo cristiano, son denominadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el sagrado sol absoluto y su emanación, el santísimo Okidanok, desean cristalizar en nuestro organismo a las 3 fuerzas primarias de la naturaleza. Todo el trabajo esotérico consiste en eso,
en lograr la cristalización de esas tres fuerzas primarias. Es obvio que, primero, habrá que cristalizar la fuerza más cercana que tenemos, al santo conciliar. Eso es indubitable. Mucho más tarde en el tiempo, habremos de cristalizar en nuestro organismo la segunda fuerza, que es el santo negar, o el Vishnu hindustánico, el Chokmah hebraico, el Cristo cósmico. Y después, mucho después, habremos de cristalizar en sí mismos a la primera fuerza, el santo afirmar, al Keter cabalístico, al Brahma indostánico, al Padre en el cristianismo. Así pues, hablando en un lenguaje que todos entiendan, en un lenguaje crístico esotérico, diríamos que debemos cristalizar en nuestro organismo a las tres fuerzas conocidas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando lo logremos, nos habremos convertido en criaturas absolutamente perfectas. Primero habremos de cristalizar a la que tenemos más cercana, la del Espíritu Santo. Mucho más tarde tendremos que cristalizar en nosotros a las fuerzas crísticas, y por último, tenemos que cristalizar en nosotros a la primera fuerza, que es la del Padre. Ese es el orden de las cristalizaciones dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es lo que quiere el Sagrado Sol Absoluto, eso es lo que quiere el Santo Okidanok, y nosotros debemos cooperar con el Sagrado Absoluto Solar, si es que verdaderamente, dijéramos, amamos a la gran causa. Uno coopera pues con la cristalización de esas tres fuerzas dentro de su organismo, cuando verdaderamente está dedicado a la gran obra. Eso es obvio. Luego, indubitablemente, la tercera fuerza, que es la primera que debemos cristalizar, que es la del Espíritu Santo, el Santo Conciliar, viene a cristalizar completamente en uno, con la resurrección esotérica o mística. Tal resurrección solamente es posible realizarla después de múltiples trabajos, después de haber muerto en sí mismos, después de haber pasado por todo el drama crístico, después de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, y después de haberlos llevado a la perfección total, etc. Solo después de todo eso es que viene el proceso resurrectivo, la cristalización completa en nosotros, y de la tercera fuerza. La segunda fuerza es un poco más tarde, y solo es posible condensarla o cristalizarla en uno cooperando con la misma segunda fuerza, a través de la negación, de la renunciación completa de todas las cosas. Muchísimo más tarde, pues, haciendo la voluntad del Padre, en una forma radical, pues, tendremos nosotros la cristalización de la primera fuerza. Pero en síntesis, todo lo que se quiere es cristalizar tres fuerzas en nosotros, y la autorrealización es eso, precisamente, conseguir cristalizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza dentro del organismo humano. Eso es lo que se llama autorrealización. Estoy hablando en una síntesis que se entienda. Estoy hablando para que todos comprendan la necesidad de cooperar con el Sagrado Sol Absoluto. Conviene que cada uno de nosotros cristalice las tres fuerzas primarias dentro de su organismo. 494. Maestro, quisiera saber el porqué de una inquietud muy grande que tengo desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué papel desempeño yo? ¿O si tengo alguna misión, algo relacionado con la enseñanza? Son respuestas a las preguntas vitales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de mi existencia? Etcétera. Todo eso es muy importante. Claro está que sí. Incuestionablemente, hay que saber si se siente o no se siente, dijéramos, alguna inquietud de tipo espiritual. Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual, no estarías aquí, ¿no? Eso es claro. Ahora bien, ¿por qué sientes la inquietud espiritual? Si alguien la siente, es porque la chispa divina, la chispa inmortal, el ser, su mónada, para hablar más claro y en el lenguaje de Leibniz, su mónada, dijéramos, está trabajando a la esencia, ¿no? Y por eso hay inquietud. Cuando la mónada no trabaja a la esencia, tampoco existe la inquietud. ¿Cómo puede sentir anhelos la esencia si la chispa divina no la trabaja? Ahora, la chispa divina trabaja a la esencia cuando quiere la chispa autorrealizarse, llegar a la maestría. Pero si la chispa no quiere llegar a la maestría jamás,
pues no trabaja a la esencia, y entonces no hay inquietud íntima, interna. Ahora bien, en ti hay inquietud, señala que la chispa divina te está trabajando, ¿no? Obviamente, pues, quieres saber si alguna misión hay en la vida, ¿no? La misma pregunta, pues, encierra una honda significación. Si no tuvieras misión específica, definida en la vida, tampoco harías la pregunta, puesto que no existe un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la pregunta, es porque existe la misión. Si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha. Ahora, si se quiere aclarar, ¿cuál es la misión? Pues los mismos hechos lo están diciendo. Si observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás darte cuenta de que, al combinarse con la gnosis, dan un gran resultado. ¿Cuál? La divulgación de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es tu misión, ¿no? Pero es claro que para poder trabajar con gran acierto es necesario conocer a fondo la enseñanza. Porque si tú divulgas la enseñanza sin conocerla a fondo, pues no harías la divulgación en forma correcta. Entonces se requiere que tú estudies la doctrina a fondo para que la divulgación sea correcta. Divulgar la enseñanza es pues tu misión. Y si observas bien las características de tu vida, lo comprobarás, lo evidenciarás por ti mismo. Conforme vayas trabajando por la humanidad, irás cumpliendo también con el tercer factor de la revolución de la conciencia. Hay que trabajar con los 3 factores: morir, sí, disolver el ego, reducirlo a ceniza. Nacer, sí, hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser para lograr el nacimiento segundo. Y sacrificio por la humanidad, hay que ayudar, levantar la antorcha del verbo, bien en alto, para iluminar el camino de otros. Debes trabajar con ese tercer factor de la revolución de la conciencia, y esa es tu misión. Esa, precisamente esa. 495. Esta no es una pregunta. Yo tengo un problema tremendo. Claro que es un defecto, ¿no? Una pereza tremenda para leer. Tremenda, tremenda. Y esto se originó por un defecto físico de mala vista. Me gustaría mucho difundirla. Pero en este caso me gustaría pedir, si es posible, un crédito, una ayuda, para que se me dé la instrucción arriba, para poder aprender más rápido y para poder cumplir mejor la misión. Porque también está lo mío del trabajo, que es muy, muy grande. Trabajo demasiado y no me queda mucho tiempo. ¿Qué posibilidades habría que yo pudiera solicitar que se me diera esa instrucción rápida para trabajar en beneficio de la humanidad? Se te puede dar, tú puedes recibir instrucciones, pero si no pasas esos conocimientos al cuerpo físico, al cerebro físico, ¿de qué sirve que te den instrucciones? 496. Si no tengo conciencia aquí, ¿no la tengo en ningún plano? Obviamente, lo primero que tú tienes que hacer antes de poder recibir esa instrucción es despertar. Y tú lograrás el despertar eliminando tus elementos inhumanos. Es claro que ahora lo que necesitas hacer es trabajar sobre ti mismo. Solo cuando logres eliminar esos elementos inhumanos, cuando transformes el subconsciente en consciente, podrás verdaderamente disfrutar de la iluminación, traer al cerebro físico todas las enseñanzas de orden superior. De modo que debes trabajar sobre ti mismo, no te queda más remedio. 497. Va a ser una labor bastante larga. Claro, por ahora me toca trabajar sobre mí mismo, perfeccionarme yo, para poder llevar el mensaje, si no me tratarían de mentiroso. Claro, las cosas son correctas, como deben ser. Mejor dicho, las cosas deben saberse hacer correctamente. Aquellos sujetos de psiquis subjetiva, que dicen estar iluminados y que resultan dando enseñanzas a la humanidad, pronunciando conferencias, autoconsiderándose dioses, sin haber eliminado el ego, son verdaderamente, dijéramos, farsantes, o en el mejor de los casos, sinceros equivocados. Esa es la cruda realidad de los hechos. Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin vaguedades de ninguna especie, sin ambigüedades, sin incoherencias. Debemos trabajar con una lógica de tipo superior, ser exactos en nuestros conceptos y en nuestras palabras.
498. ¿Y es exacta esta enseñanza? Eso es claro. Así pues, tú necesitas realmente morir para ser, eliminar los elementos indeseables, a fin de poder quedar iluminado. Solo así puedes recibir esa enseñanza y transmitirla a las gentes. Lo que sí puedes, hoy por hoy, es ayudar, a divulgar la doctrina, el cuerpo de doctrina tal como está escrita en las obras. Ahí no se requiere que te metas toda la doctrina de a jalón. Un libro en unas cuantas horas, ¿no? Más vale ir poco a poco, ¿no? Y comprendiendo a fondo lo que se estudia. Así, al dar la enseñanza, se hace en una forma más fructífera, más consciente, mejor. En cambio, si uno se lee un libro a 500 kilómetros por hora y luego quiere repetirlo para dar la enseñanza, pues va a hacer la labor mecanicista, ¿no? Cada palabra debe ser meditada, sometida a hondas reflexiones, comprendida íntegramente. Así pues, la información que vamos llevando a nuestra mente debe hacerse consciente. Esa es la manera de elaborar, dijéramos, el conocimiento superior en nuestra mente. 499. Bueno, así sí, porque cuando yo estoy hablando de seres interplanetarios en la radio, y preciso su ayuda. Bueno, incuestionablemente se ha venido hablando mucho sobre los platillos voladores, desde hace ya muchos años. Precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los diarios del mundo entero se dedicaron a propagar a los cuatro vientos noticias diversas sobre los tales platillos voladores, sobre los ovnis, para hablar más claro. En aquella ocasión yo dije, en forma enfática, que esos discos voladores eran naves cósmicas tripuladas por habitantes de otros mundos, y así di la noticia en mi libro titulado El matrimonio perfecto, primera edición. Me queda la satisfacción de haber sido el primero en haber dado esa noticia al mundo. Las gentes no lo creyeron, se reían de mí y hasta me consideraron loco. Sin embargo, aquí, allá, acullá y por todas partes, existen informaciones de gentes que han logrado ponerse en contacto directo con gentes de otros mundos. No quiero decir que el 100% de las noticias sobre platillos voladores sea perfecta. Existen naturalmente en las gentes las costumbres titiritescas, sujetos que se ríen echando a volar determinados globos iluminados, haciendo trucos, etc. Es obvio que al lado de la luz siempre están las tinieblas. Siempre dijéramos, entre lo solemne y lo ridículo, no hay más que un paso. Sin embargo, no por eso pierde interés la cuestión de los discos voladores. Repito, entre lo sublime y lo ridículo, sí, no hay más que un paso. Debemos, tratar de eliminar lo ridículo y buscar las gentes serias, en esto de las naves cósmicas. Precisamente aquí mismo, en la ciudad capital de México, hallándonos en la Torre Latina, con el maestro Garga Cuixines y su esposa Doña Dilia, vimos nosotros una nave cósmica. Entonces, tomábamos café muy tranquilamente. Doña Dilia fijó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Observamos, ciertamente, vimos una bola metálica, una esfera maravillosa, flotando a poca altura sobre la ciudad capital de México y a corta distancia, relativamente, de la Torre Latina. Parecía clavada fijamente en el espacio, resplandecía con la luz del sol, pues nos hallábamos en pleno mediodía. Posteriormente, la nave se fue alejando lentamente y después ascendió en forma vertical hasta perderse en el cielo, entre el infinito. Así que fuimos testigos de un hecho objetivo, claro. Si hubiéramos tenido en ese momento una cámara, habríamos podido fotografiar a la nave, pero no llevamos una cámara fotográfica. Otro día, sucede que Jacobo Zabludovsky, por televisión, se dirigía al pueblo de México, y hasta se burlaba de los discos voladores. Después de que pasó, la emisión, entonces unos jóvenes que estaban en la calle me llamaron la atención. Salí a ver de qué se trataba. Con gran asombro, vimos una nave cósmica pasar sobre la azotea de mi casa. Se deslizaba lentamente en el espacio, y los vecinos, aquellos que me habían llamado,
no pudieron menos que reírse de Jacobo Zabludowski y de su escepticismo, pues allí teníamos la nave todos, ante nuestra vista. Aquella fue, dijéramos, deslizándose, y por último, ascendió verticalmente hasta perderse en el infinito. 500. Maestro, ¿cuál es la función que vienen a hacer esos seres extraterrestres a la Tierra? ¿Qué misión tienen? Bueno, ellos se proponen ayudar a la humanidad, en esta hora crítica en que vivimos. Eso es todo. Pero continuando con relatos que a mí constan, aquellos hombres eran cobrizos, de estatura mediana de cuerpos, delgados, provistos de una gran ciencia y de capacidades inmensamente superiores a la de los terrícolas. No vienen a causarle ningún daño a las gentes, sencillamente ellos están estudiando al planeta Tierra y se proponen ayudar a la humanidad. Desde ese día, sé que voy a entrar en ese grupo, y será para traer aquí, a la Tierra, pruebas sobre la existencia de vida en otros mundos, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos, que serán puestos sobre las mesas de los científicos. Escribiremos textos que haremos conocer públicamente, y además entregaremos las pruebas sobre aquello que escribiremos. Entonces la mentalidad de las gentes se dirigirá a esos otros mundos del espacio. Se dirigirán porque, claro, por medio de nuestras obras y de las pruebas, las gentes lanzarán su mente hacia esos otros mundos y atraerán, de forma magnética, la radiación de esos otros mundos, y así, esa radiación impregnará aquí, a este planeta. Es necesario que nuestra Tierra se impregne con la vibración de otros mundos. Atando pues cabos, esa es la conclusión. Lo que ellos hablaron y lo que yo hablé se funden para formar un todo único. Así será como este planeta recibirá un gran beneficio. Claro, de todas maneras, los cataclismos serán los cataclismos, pero la vibración quedará en la Tierra para formar un mundo mejor.